El Señor Jesucristo les bendiga una vez más. Permítanme en este momento presentarles un tema que se titula Evidencias del bautismo en el nombre de Jesucristo. En este tema estaremos tratando acerca de evidencias muy fundamentales, muy importantes, en donde se demuestra claramente que el bautismo que registra la palabra del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, solamente registra el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. No registra ni una sola persona en la cual se haya bautizado en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas de las denominaciones hoy en día, diferentes iglesias, han optado por esta doctrina en la cual han bautizado a cientos y a miles de personas con el título Padre, Hijo y Espíritu Santo, basándose en el libro de San Mateo, el capítulo 28, versículo 19, donde dice claramente, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas personas se basan en este texto diciéndole a los demás que ellos han adoptado o han tomado este texto para bautizar a miles de personas porque aducen de que claramente el Señor Jesucristo dio la orden directa. Pero prácticamente es lógico entender que el tema tratado aquí es un tema del cual registra no solamente el bautismo en el lugar de Jerusalén por medio de los judíos en el nombre de Jesucristo el bautismo, sino en muchos otros lugares más por donde la iglesia primitiva, la iglesia del Señor Jesucristo, fue extendiéndose en aquellos tiempos. Para esto, quiero darles a conocer algo muy interesante, muy importante. Cuando el Señor Jesucristo dio esta orden, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no quiso decir que Padre, Hijo y Espíritu son nombres, sino esto teológicamente se les conoce como teofanía, que teofanía quiere decir manifestaciones de Dios. Si nosotros nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos evidenciar cómo Dios se manifestaba en aquellos tiempos ante el pueblo judío. Se manifestó a Moisés en una zarza que estaba ardiendo, se manifestó a los padres de Sansón, a Manoa, a su esposa, como el ángel de Jehová, y de muchas otras formas el Señor se manifestaba. Esas se llaman teofanías. Ahora, nosotros miramos aquí claramente que el Señor Jesús da esta orden directa. Pero si nosotros nos trasladamos al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 38, nos dice claramente el apóstol Pedro hablando a las multitudes en su primer discurso. Y dice claramente en una respuesta a los judíos en ese entonces en Jerusalén, cuando les dice, la gente le dice, varones hermanos, ¿y ahora qué haremos para ser salvos? O para ser perdonados de esto que nosotros hemos hecho, crucificar al Señor Jesucristo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos cuantos están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, para ese tiempo cuando estaban los apóstoles, para los hijos de los apóstoles y para todos cuantos del Señor Jesucristo llamare en el futuro. Y en esa misma promesa, esa misma orden es para nosotros,
los que efectuamos el futuro. Prácticamente nos estamos dando cuenta que esa orden, ese mandamiento del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo no era solamente para los apóstoles, sino para todos cuantos el Señor Jesucristo llamare. Vamos a ver las evidencias de mucha gente como en los antiguos tiempos se bautizaron en el nombre de Jesucristo. No existe una sola persona que se haya bautizado en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque lógicamente ellos entendieron, los apóstoles entendieron que el bautismo que salva es en el nombre de Jesús, no en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le voy a dar un ejemplo muy claro. Usted prácticamente ocupa diferentes funciones. Es papá, usted mismo es hijo, es nieto, es tío, es suegro, es abuelo. Pero esos no son sus nombres, sino son las funciones que usted desempeña en cada uno de esos títulos. Como papá desempeña una función, como abuelo otra función, como nieto y como hijo y como sobrino y como tío, de diferentes formas desempeña una función. Es lo mismo con el Señor Jesucristo. Padre no es un nombre, Hijo tampoco es nombre y Espíritu Santo no es nombre, sino son teofanías, manifestaciones de Dios. Padre como creador del universo, creador nuestro, Padre. Por eso es que se lo conoce, o los judíos le llaman al Señor Abba, Padre. Como Hijo, en su manifestación en carne, en la redención del ser humano. Y como Espíritu Santo, porque Él es Espíritu. La palabra del Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Y dice también la palabra del Señor, porque Dios es Espíritu. Entonces nosotros nos damos cuenta aquí claramente que si es de Espíritu y es santo, Él es el Espíritu Santo, no es la tercera persona como muchos dicen, la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. El Hijo es la segunda persona, no es así. Es el mismo Dios, cumpliendo diferentes funciones. Pero el nombre de este Dios es Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo es el bautismo del cual el ser humano debe ejercer para alcanzar la salvación. Les reitero nuevamente, este tema es evidencias del bautismo en el nombre de Jesucristo. Vamos a mirar en algunos textos de la Biblia donde menciona estos hechos tan interesantes, tan fundamentales para corroborar que esta es la orden directa de parte del Señor Jesucristo. Tenemos algunos testigos. Testigos se los conoce a los versículos, a los capítulos donde mencionan ciertas cosas. Vamos a mirar el primero. Hechos capítulo 2, versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra, la palabra del apóstol Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas bautizados en el nombre de Jesucristo, no en la palabra ni en los títulos Padre, Hijo y Espíritu. Eso no es correcto. Primer testigo. Vamos al siguiente. El siguiente lugar es prácticamente donde se da efecto esto, en Samaria. Los samaritanos se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Dónde corroboramos nosotros esto? Miremos Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 12 y 13. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se decían y se hacían, y estaba atónito.
en Samaria la gente creyó al mensaje que Felipe fue anunciando. Incluso Simón, el hechicero, creyó y se bautizó en el nombre de Jesucristo. Esto es impresionantemente grande, entender esto. Vamos a ver aquí la siguiente persona y dónde se bautizó esta persona. Vemos aquí en Jope, donde se bautiza un etíope del pueblo de Etiopía en aquel tiempo, del país de Etiopía. Dice capítulo 8, versículo 36 de Hechos de los Apóstoles: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, ¿sí?, en el nombre de Jesucristo, ciertamente. Miremos aquí brevemente otro versículo. Vamos a trasladarnos al versículo siguiente, donde nos muestra otro hecho donde se bautizó en Damasco Pablo. Miramos aquí en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, versículo 18, nos muestra claramente Pablo bautizándose en Damasco. Pablo, aquel que perseguía la iglesia, aquel que arrastraba a los cristianos. Aquí está, dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aquí vemos claramente que este hombre, Pablo, al recibir la revelación del Señor Jesucristo, entiende, llega a su mente el entendimiento de quién es aquel Dios verdadero. Enseguida se levanta y es bautizado en el nombre de Jesucristo, Pablo. El siguiente vamos a mirar 10:48, donde nos da una parte muy interesante del mismo hecho. ¿Quién? En esta parte miramos a Cornelio. 10:48 de Hechos de los Apóstoles, miramos al primer gentil, Cornelio, no un judío, sino un gentil que no pertenecía al pueblo de Israel, bautizándose en el nombre de Jesucristo. Dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cornelio, bautizándose en el nombre de Jesucristo, cuando recibió la orden directa del apóstol Pedro en aquel entonces. Miremos en Tiatira, Lidia, una mujer que creyó también al mensaje de Jesucristo, una mujer que entendió y comprendió que el bautismo en el nombre de Jesucristo es para el perdón de los pecados. 16:33 de Hechos de los Apóstoles, miramos aquí. Antes de eso, 16:14, para mirar el bautismo de Lidia. 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y cuando fue bautizada, no solamente ella, sino ella y su familia. Esto pasó allá en este lugar reconocido como Tiatira. Cuando
Pablo es encarcelado en Filipos, también vemos aquí un tremendo testimonio del carcelero. Este carcelero que también es bautizado en el nombre de Jesucristo. Esto está en 16 de Hechos de los Apóstoles, versículo 33, perdón. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquí nos damos cuenta de que se bautizó lógicamente en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, porque ese es el mensaje que anunciaba el apóstol Pedro. Siguiente mensaje, nosotros miramos aquí la palabra del Señor en donde nos habla el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, versículo 8. Crispo se bautiza en este lugar de Corinto, en la ciudad de Corinto. Miremos lo que dice aquí claramente. Capítulo 18, versículo 8, dice: Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados en el nombre de Jesús. Reitero nuevamente esto: ninguna persona se les encuentra aquí que se hayan bautizado mencionando el título Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino el nombre de Jesús. En ese nombre estos eran bautizados para la gloria y honra del Señor Jesucristo. 19:5 de Hechos de los Apóstoles. Miramos aquí también: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Quiénes? Aquí miramos claramente a los seguidores de Juan el Bautista. Pablo llega a Éfeso y les pregunta a estas personas en Éfeso y les dice: ¿han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo? Dicen: no, solamente hemos sido bautizados en el bautismo del arrepentimiento, del cual Juan predicaba. Y enseguida le dice, pero Pablo les dice: ¿ya han recibido el Espíritu Santo? Y ellos les dicen: no, ni sabemos qué es Espíritu Santo. Entonces, este momento en Éfeso, en otra ciudad, le manda Pablo diciendo a los discípulos de Juan: vayan y bautícense en el nombre de Jesucristo. Dice que enseguida se bautizaron y sobre ellos descendió el Espíritu Santo. Eso es un tremendo testimonio para darnos cuenta de que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Cuando usted se bautice en el nombre de Jesucristo, recibirá el perdón de pecados y sobre usted descenderá el Espíritu Santo, que es Dios mismo sobre usted. Quisiera que nos traslademos ahora a este capítulo, a este libro de Romanos, capítulo 6:3, donde habla el apóstol Pablo, lógicamente a los romanos, a los que creyeron, a los hombres, a las mujeres, a los niños, ancianos que creyeron que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Miren lo que dice Pablo, ya en Roma, en otro país incluso, dice en Italia, en ese entonces Roma, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aquí está hablando Pablo directamente a los romanos. Entonces eso nos da a entender que también los romanos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, aquí nosotros podemos ir mirando muchos versículos de la Biblia donde muestran que el Señor Jesucristo ha ido de generación en generación, de tiempo en tiempo, alumbrando el entendimiento de la gente para que comprenda que el bautismo no son en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo, en ese nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en el cual podamos ser salvos, dice la palabra del Señor. Para ir terminando, vamos a mirar la palabra del Señor Jesucristo en el libro de Primera de Corintios, del capítulo 1, versículo 14. En esta parte, miramos aquí a Gayo, un hombre. Dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Gayo y a Crispo. Hablando el apóstol Pablo: a ninguno de vosotros he bautizado, solamente a Gayo y a Crispo, lógicamente en el nombre del Señor Jesucristo, en la ciudad de Corinto. Miramos aquí muy claramente. Vamos a mirar la palabra del Señor Jesús en el libro de Gálatas. A los Gálatas también se les fue anunciado este mensaje y ellos entendieron claramente. Capítulo 3, versículo 27, dice claramente: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos vosotros que habéis sido bautizados en Cristo, en el nombre de Jesucristo. Vamos a ir culminando. Quisiera que miremos la palabra del Señor Jesucristo en el libro de Colosenses. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 12 al 14. Demos lectura. Dice: sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había con nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La parte más interesante aquí del versículo 13, donde dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Una vez que se bautiza el ser humano en el nombre de Jesucristo, el Señor Jesucristo garantiza que todos los pecados le son perdonados por la fe en Cristo, por la fe en el Señor. Y el bautismo en el nombre de Jesucristo sí nos salva. Salva el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Muchos dirán: bueno, eso no es tan importante. Pero una de las llaves para adquirir el reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos, es el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro lo reveló: creed, arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu Santo. Vamos a ir culminando con esta parte muy interesante, donde quiero dar lectura en el libro de Colosenses, el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13, donde nos habla de una manera ya muy interesante, muy importante, porque estamos en el último libro, Apocalipsis, o Revelaciones. El último libro, y aún en el último libro se ve un anuncio de Jesucristo demostrando que la iglesia que estaba en Pérgamo, esta iglesia, este hombre de Dios, este ministro que estaba ya ministrando, también es bautizado en el nombre de Jesucristo, en una profecía. Y dice, Apocalipsis 2, versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Cuando dice retienes mi nombre, es que has sido bautizado en el nombre de Jesucristo. Y no has negado mi fe, lógicamente.
ha creído con fe, con seguridad, con certeza de que en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados y hay salvación. Y retienes mi fe, retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Y el último versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis dice el mensaje a la iglesia que estaba en Filadelfia. Dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede entrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Guardado mi palabra, esto nos da a entender que guardó el mandamiento del Señor Jesucristo, bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Y no has negado mi nombre. Es que lógicamente cuando el hombre se bautiza en el nombre de Jesús, no niega el nombre, sino que por la fe cree en Jesucristo. Este es el mensaje que les traigo ahora. La palabra del Señor es muy enfática en esto. El apóstol Pablo predicó en Éfeso y dijo claramente que un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. Un Señor, Jesucristo. Una fe en el nombre de Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Y un bautismo en el bautismo del Señor Jesucristo. No en 3 bautismos, no en 2. Un solo bautismo, un solo nombre. Este es el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor, claramente le reitero, Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro nombre hay salvación, bajo el cielo dado a los hombres, dado al ser humano, en que pueda ser salvo. ¿Sí? No hay otro nombre, no hay otro Señor, no hay quien salve, no hay quien pueda redimir al hombre del pecado. Ni la Virgen María, ni de pronto San Pedro, San Pablo, San Judas, tantos santos que se ha inventado hoy en día, la gente no le puede salvar. Ni Guadalupe, ni Pedro, ni la Virgen María, nadie salva. El único que salva es Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. En el nombre de Jesús. No es verídico, no es cierto cuando mucha gente dice de pronto si el hombre muere se va al limbo o se va de pronto al purgatorio y se paga una misa y pagándole la misa al cura, al sacerdote, esa alma sale y se va para el cielo. Eso es mentira. Eso no es verdad. La palabra del Señor Jesucristo dice que el único que puede salvar es el Señor. Y mientras tengas vida, tienes esperanza. Hoy es el tiempo de salvación, dice el Señor Jesucristo. Si escuchares hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Acepta a Cristo. Él es el único que puede salvarte, que puede ayudarte, el que cambia y transforma vidas, el que puede darte salvación y vida eterna. Bendiciones, tengan un excelente día, cuídense y muy pronto, si el Señor me lo permite, estaré compartiendo otros temas también de interés con ustedes. Tengan una excelente bendición de parte del Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Hasta pronto.